Bienvenidos sean todos ustedes a este subprograma Ni Más Ni Menos. Yo soy Arturo Méndez Zarzuela y como de costumbre los miércoles, los jueves estoy para compartir con ustedes, a veces no he podido. La intensa gripe que anda me ha cogido y hoy intenta de nuevo. Me dijo una persona, oye, un supuesto amigo, me dijo, ten cuidado, porque esa gripe cuando agarra un viejo no lo suelta, por nada del mundo hasta que no lo acaba. Vamos a cuidarnos de esta gripe. Mire, este programa se produce a través de su canal 58 de Televiaducto, se retransmite por nuestro canal de Facebook, ni más ni menos, por el canal de Facebook de NJ Productora 2024. Y si usted no tiene oportunidad de verlo hoy, puede verlo en diferido en cualquier momento a través de nuestro canal de YouTube. Solamente tiene que colgar en YouTube programa Ni Más Ni Menos, la fecha del programa que le interesa ver, y ahí está, sin comerciales y sin edición. El objetivo de este espacio es tratar de construir y abogar porque las instituciones se respeten, para que podamos construir un país más amigable, más habitable, más compatible, con una sociedad que pretende ser desarrollista, que pretende ser democrática, que pretende ser proactiva en búsqueda de los verdaderos valores que se construyen a través del compromiso y de la consistencia. Hoy es Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué significa que se conmemore hoy? Más que se celebre, debemos conmemorar, porque lo que tenemos es tragedia con el medio ambiente. El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Desde 1973 fue concebido en 1972 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es una fecha creada para que los habitantes del planeta recordemos lo importante que es cuidar el único hogar que tenemos y, además, para reclamar acciones concretas y urgentes que coadyuven a mitigar la contaminación, a remediar los daños que ya se han generado. Es una conmemoración clave para concienciar a la gente o concientizar a la gente sobre la importancia de cuidar nuestros entornos naturales para garantizar la salud de sus habitantes. Ese es el objeto de hoy. No es simplemente decir que hoy es Día del Medio Ambiente y que vamos a crear conciencia todos, porque todos somos responsables en la medida en que usted no deposita basuras en los lugares que no debe hacerlo. Usted contribuye a crear un buen medio ambiente. En la medida en que usted no coge las botellas plásticas, los vasos plásticos, esos famosos vasos FON, y lo tira donde quiera, para que luego con una correntía de agua, cuando caen las lluvias como la que cayó hoy, y una brisa, se tapen los invernales y se cree todo esto. No hay un riachuelo, porque en nuestro país ya no hay río. En las montañas solamente podemos verlo. Y vemos que gente cuando sube a las montañas envía fotos e imágenes preciosísimas de un agua azulosa, transparente, bellísima. Sobre todo por aquí tenemos, por el área de Jamao, de Villatrina adentro, tenemos caudales impresionantes. Cuando vienen bajando, que van llegando, por ejemplo, a la ciudad, ya no hay nada. Lo que hay es contaminación y basura. No hay agua. Y que aquí, déjeme decirle, que hay muchas instituciones que han conseguido mucho dinero con una supuesta lucha por mejorar el medio ambiente. Ese río Jamao, con ese río se han construido fortunas. Y no hay forma y manera de que podamos recuperarlo. Y si hacemos lo que debemos hacer, recuperamos los ríos. Porque donde nacen
perdón, nacen igual que hace 50 años, 60 años. El problema es cómo se van perdiendo por la contaminación, por la degradación, por la extracción de materiales de los ríos. Todo un conjunto de actividades nefastas que hacemos. Por eso se dan situaciones como la que estamos viviendo ahora. Estamos en primavera, no ha llegado el verano, el verano llega en la tercera semana de este mes de junio. Empieza el verano. O sea, faltan los meses de junio, de julio y agosto, que son los más calientes, y estamos recibiendo temperaturas de cerca de 40 grados. Insoportables. Y lluvias, bueno, el ejemplo lo tuvimos hoy en esta zona. Hay muchos árboles derribados, hay plátanos en el suelo, que eso no tiene comparación, muchas lluvias. Mientras tanto, el COE mantiene 15 provincias en alerta amarilla y 10 en verde por las lluvias. El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene los niveles de alerta sobre el territorio nacional producto de la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional, con 15 provincias en alerta amarilla, 10 en verde. El organismo prevé que los valores de humedad se mantengan elevados, favoreciendo aguaceros de intensidad variable, con tronadas y ráfagas de viento, especialmente en horas de la mañana. En ese sentido, las provincias en alerta amarilla son Atomayor, El Ceibo, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, Santiago Rodríguez, Peravia, Samaná, San Cristóbal, Monteplata, Puerto Plata, Dajabón y Barahona y Pedernales, mientras que en alerta verde se encuentran Montecristi, Monseñor Noel, San José de Ocoa, La Romana, Asua, La Vega, Duarte, especial Los Bajos del Yuna, María Trinidad Sánchez, y al parecer la provincia Espaillat no está entre las provincias que están en alerta ni verde ni amarilla, independientemente de la intensidad con que a veces se producen esos aguaceros, pero sobre todo los fuertes vientos en una latitud que, como la de la República Dominicana, que es una tierra que al absorber las lluvias, cuando se saturan los suelos, es fiesta y mañana gallo, porque no tenemos una conducción de aguas fluviales, que es como se llaman las aguas que nos llegan como producto de los choques que se dan entre diferentes nubes y se cargan de agua y caen. Nosotros debiéramos estar aprovechando inmensamente las aguas. Un país eminentemente agrícola, que la mayor región productora de rubros agrícolas no tiene regadío. Por ejemplo, en Villa Tapia, que es gran productora de plátanos, por ejemplo, de guineos, de rulos, de musáceas en sentido general. La provincia de Espaillat. La Vega tiene regadío en algunas zonas que produce arroz. Pero no hay riego. En Santiago hay unos canales ahí que van al oeste, pero no aprovechamos estas aguas, se desperdician y van a parar a crear desgracias, o en su mejor caso van al mar. Por aquí, como no hay mar, la inundación hasta que Dios quiera, pantanos por donde quiera, y así la llevamos. Miren, yo quiero llamar la atención del alcalde municipal Miguel Ángel Guarocuya Cabral. Ahí tenemos unas imágenes donde la basura se ha estado amontonando. Miren eso. Eso es donde quiera que usted pase. Supuestamente hoy está más limpio. Entonces, los dominicanos, y los mocanos somos dominicanos, no tenemos la cultura del respeto por nuestro medio ambiente, por la gente, y tiramos la basura donde quiera.
Aquí hay muchos contenedores, receptores de desechos sólidos, pero la tiramos donde se nos plazca. Miren todo esto. Y el ayuntamiento, después que se fue Kelvin Mena del área de aseo urbano, no sé cómo se llama esa vaina, que pusieron a Billy, eso da pena, eso da pena. Eso da pena, doctor Miguel Ángel Guarocuya Cabral. No permita que le desgracien su administración. Usted es un hombre que tiene buena imagen. Y siempre hay justificaciones, que los camiones, que no hay camiones, que sí hay camiones, pero un día lo recogen. Entonces, la gente no tiene con que los camiones no sirven. Hay mucha irresponsabilidad entre los encargados de esa. Y sé por qué lo estoy diciendo. Sé por qué lo estoy diciendo. Porque a mí me pusieron de mojiganga con un caso que se estaba dando en el lugar, en el área donde vivo. De mojiganga, hace 2 meses. Hubo que pagar la recogida de unas tierras y unas vainas. Entonces, no hay forma y manera de que así se llegue. Usted puede buscar una flotilla de 50 camiones y si no hay un personal responsable y que sepa que es a trabajar, que va y que no hay horarios para eso, si no, deje esa vaina. Pero reitero, Guarocuya, usted es un hombre que tiene una muy buena imagen ganada a pulso en este pueblo. Y el ayuntamiento es recogida de basura. Usted puede hacer lo que sea, puede tener políticas que apliquen. Contrólame eso ahí afuera, por favor, ese ruido. Usted puede tener lo que sea, si no recoge la basura, el ayuntamiento es una porquería. Y de eso es que se trata. La principal función en este país del ayuntamiento, a pesar de que tiene múltiples, viabilizar las calles, organizar el tránsito a través de una verdadera señalización, despejar los espacios públicos, mantener las aceras y los contenes y las calles transitables. Si no se recoge basura, usted puede hacer todo lo otro. Y no hay forma de que la gente valore la gestión del ayuntamiento. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando retornemos, continuamos con mucho más de su programa, Ni Más Ni Menos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Ni más ni menos. Miren, la actividad política en nuestro país es pan nuestro de cada día. De los políticos, naturalmente, dependen los gobiernos. Independientemente de que hay corrientes que señalan que los políticos no deben ocupar algunos puestos, por ejemplo, Junta Central Electoral, Suprema Corte de Justicia, Ministerio Público, que tienen que ser de la sociedad civil. Los de la sociedad civil le encantan ser funcionarios de los gobiernos, le encanta. Como decía Hipólito Mejía, viven locos por sacrificarse para ser ministros, directores departamentales, tener puestos en el gobierno. Empresarios, para muestra, hay los 2 importantes empresarios de los partidos políticos PLD y PRM, están sometidos a la justicia por fraude. No, gracias. Por desfalco al Estado. Entonces, ¿y cuál es la ventaja? Los políticos son los que tienen el compromiso, los que asumen el compromiso a través de una dilatada carrera
precisamente de compromiso con la base social de los partidos, que a su vez es la base social del país de que se trate. Y yo hago este comentario a propósito de que el presidente Luis Abinader habló en un momento que hará cambios en su gobierno, y debe hacerlo, debe refrescarlo, porque tiene muchos funcionarios que no actúan en consonancia y en consecuencia de lo que aspira el pueblo dominicano, que sea un funcionario público. Esto odiando inclusive lo que representaron en el pasado funcionarios que están sometidos a la justicia. La mayoría no son políticos. La mayoría de los que están presos se los inventó Danilo de un día para otro. Presos o sometidos. Y chequéelo, búsquelo. Son todos inventados por Danilo. Empresarios que fueron a los gobiernos, que fueron al PLD con Danilo. O al gobierno con Danilo. No hay políticos de carrera. Yo estaba viendo en el periódico hoy un escrito que pudiera ser interesado o no. Usted dice, bueno, un análisis que hace un periodista que dice que políticos que no estuvieron en este tren gubernamental y que suenan para el próximo cuatrienio. Menciona algunos nombres, yo no los voy a mencionar porque realmente. Pero dice que tras el triunfo del presidente Luis Abinader Corona, este iniciará su segundo mandato presidencial a partir del 16 de agosto. Y nombres importantes de figuras podrían integrar el nuevo tren gubernamental en sustitución de algunos como el ministro de Obras Públicas, que es difícil que se vaya de Obras Públicas porque ha tenido, entiendo yo, una buena ejecución dentro de las posibilidades del presupuesto. Y voy a explicar por qué más adelante, de las inversiones los montos de inversión que tiene el gobierno. Industria y comercio, un reformista, que los reformistas están en todos los gobiernos. Ito Bisonó, Chubasque, que ha tenido sus Limber Cruz, y José Ignacio Paliza, que como presidente del PRM, dudo que lo muevan de ahí, un hombre de confianza del presidente. Pero yo insisto, los mocanos no tenemos un funcionario de peso en un área. A pesar de que Rafa Santos está en los PRE, pero Rafa Santos, Rafa Santos. Y además, la OPREP no es una institución que usted diga va a ser un servicio eficiente para los provincianos. No, porque la OPREP es en la capital. En el metro, en el monorriel de Santiago no lo está haciendo la PRE. No sé si el aéreo sí. Por ejemplo, hay muchísimas direcciones generales. Muchísimas, varias, porque si en una cosa somos prolijos, los dominicanos o el Estado dominicano es prolijo, amplio, es en dualidad de funciones en muchísimas instituciones. Aquí tenemos una institución hasta de la aguja y el dedal, el hilo y la aguja, eso lo tiene más. Pero hay muchísimas instituciones que tienen funciones fundamentales para fortalecer la base social del país, sobre todo aquella que dice el presidente que quiere aplicar políticas públicas para sacar de la pobreza extrema a mucha gente. Y hay formas y maneras en que con trabajos de formación, de educación, de inversión en planes sociales, no necesariamente de fundita, sino llevando solución a serias dificultades que tiene la gente, que como por ejemplo el acceso a la salud. Y hay muchas instituciones de estas que pueden coadyuvar. Y yo pienso en que nosotros tenemos dirigentes que son políticos a tiempo completo. Andrés Bautista García, un empresario, agrónomo de profesión, abogado de profesión,
4 veces presidente del Senado, como 16 años senador de la República. Y no tiene, los mocanos esperan que sea nombrado en una posición, porque Andrés siempre ha respondido a esas estructuras y a la base social de ese partido. No pesca en Navidad como los pavos, pero tenemos un operativo que si bien no tiene la trascendencia nacional que tiene Andrés, todo el mundo sabe que es una bestia, un animal político, el doctor Robert Espaillá, que aspiró a alcalde, que no dudamos que si no se hubiera hecho la negociación que se hizo con Guarocuya, Robert Espaillá fuera el alcalde hoy. Porque independientemente de que había otro joven valioso que aspiraba también dentro del PRM, pensamos que Robert la tenía consigo para ser el candidato, si se celebraba una convención. Renunció a sus aspiraciones por decisión de que la autoridad del partido decidió. Pero Robert pudiera ocupar una posición en una dirección importante, de esas direcciones generales importantes que hay. Y no bajamos a decir de un ministerio porque los ministerios no son tan abundantes y quizás tienen una categorización que es para los élites, para una élite, no para los que tienen un laborantismo político que, reitero, como el de Robert, entregado a su partido y a la base social de este pueblo, sin importar los parciales, naturalmente, beneficiando más o coadyuvando más con los militantes de su partido. Al colmo de que tiene un consultorio que es al servicio de la gente, consultorio dental. Y reitero, ¿por qué no valorar a esos activos políticos que son determinantes en la búsqueda de votos, pero sobre todo en la búsqueda de soluciones para los necesitados, y fortalece esa base social que es tan necesitada en el PRM como en todos los partidos políticos del sistema? Hay una base que, como decía un valioso y meritorio compañero, ido a destiempo, que piensa, mucha gente que piensa que las bases son para pisarlas, pero hay gente que piensa que no, que las bases son para fortalecerlas, y así como usted sale a buscar el voto, tiene que salir a buscarle soluciones a esos valiosos miembros de la base, que mucha gente lo busca solamente para las elecciones. Ojalá que el presidente se ilumine y entienda que debe pensar en esas actitudes. Porque, reitero, hay mucha gente que está en esas direcciones y usted no sabe que existen. Direcciones de muchísimas direcciones, no voy a hablar de ninguna en particular, pero que tienen una base social por la que supuestamente existen, abandonada, la tienen abandonada. Y eso hay que buscarle, ojalá, y con tiempo, que analice y revise realmente la estructura de los miembros que han dedicado su vida, sacrificado su familia y sacrificado fortuna. Y usted dirá, bueno, ¿qué busca este? ¿Qué es amigo de Robert? Sí, soy amigo de él y me precio de ser su amigo y valoro su amistad. Yo valoro su amistad. Y esto no lo estoy haciendo ni porque me lo pidieran, ni mucho menos, sino pensando, y ahorita se me ocurrió en casa, cuando me preparaba para venir para acá y leía ese artículo, que a veces la gente se pasa, y no es que se desperdicia, pero que no se aprovecha en la magnitud que debe ser aprovechado para, no solamente para sostener y sustentar una base social política, sino para resolver muchos problemas de muchos hogares necesitados. Ojalá que se escuche este grito, que no es desesperado, pero que es necesario que se atienda. Mire, vamos a la reforma fiscal. La reforma fiscal
el presidente está interesado en hacerla y es necesaria que se haga una reforma fiscal. Yo tengo un trabajo aquí que nos colectado donde diputados de diferentes bancadas opinan sobre lo que entienden de la reforma fiscal y luego bajamos con nosotros. Por favor, señor director. Frente Amplio, Juan Dionisio Restituyo aseguró este lunes que el país no necesita una reforma fiscal, sino más bien eliminar la evasión de impuestos y la elusión fiscal, además de disminuir los subsidios al sector eléctrico. Yo estoy diciéndole al gobierno que si él se pone los pantalones, ¿no? Y si realmente acabamos con la evasión fiscal, tenemos el dinero para resolver el tema y no hay que hacer reforma. Otros congresistas también ven necesario la disminución de impuestos y eficientizar las recaudaciones. Reducir el gasto del Estado, que hay un gasto exorbitante, y disminuir. Eso es lo que en materia económica ha dado siempre resultados. La bancada PLDista en el Senado dice que pese a que el ex candidato del PLD, Abel Martínez, se reunió con el presidente Abinader para la concertación y el diálogo, no estarían dispuestos a respaldar ningún proyecto tendente a cargar con más impuestos a la población. El gobierno tiene que revisar que en el gasto de remuneración del año 2020 hacia acá ha aumentado en más de 100.000 millones de pesos la nómina pública. Ha aumentado en más de 30.000 millones con el tema de las pensiones especiales para dirigentes de su partido. Mientras oficialistas afirman que el país necesita una reforma y critican a quienes no respaldan la intención del gobierno. El país necesita una reforma para que los ricos que tienen mucho dinero paguen más y los pobres paguen menos. El presidente Abinader en su primera presentación pública luego de las elecciones reveló que el gobierno tiene en carpeta presentar un proyecto de reforma fiscal para lo cual consultaría no solo a la oposición política, sino a la sociedad en sentido general. Aproveche la oferta de préstamos que tiene para usted Coop Mogote. Préstamos vivienda productiva dirigida a personas que tienen su microempresa en el hogar o anexo a ella, y puede ser utilizado para capital de trabajo o para cualquier reparación de la vivienda. Crédito comercial, dirigidos al sector microempresa y comercial, para capital de trabajo, compra de equipos o remodelación del local. Crédito verde, cuyo objetivo es contribuir a identificar y fomentar las inversiones productivas de las micro y pequeñas empresas que generan un impacto ambiental positivo. Coop Mogote, comprometido con sus socios. Mire, la reforma fiscal, por más pendejada que hablen nuestros políticos de oposición, lo propio hacía el presidente Abinader y los PRMistas cuando el PLD planteaba una reforma fiscal. De hecho, en 2012, cuando Danilo llegó, se hizo una reforma fiscal que nunca se pudo aplicar. Recuerdo que subía el derecho a circulación, o sea, la placa, el costo de la placa, subía los peajes, había muchísimas cosas. No se pudo aplicar porque nosotros real y efectivamente nunca hemos tenido una reforma fiscal. Nosotros hemos tenido reformas tributarias y no ni siquiera reformas. Hemos tenido aumento en los tributos que paga la gente, sobre todo el tributo al consumo. Una reforma fiscal que debe ser progresiva. No es solamente es necesaria, sino que sustenta la proyección de la República Dominicana desde el punto de vista del desarrollo, de la implementación de planes y proyectos, pero sobre todo de mantener activo el buen crédito que tenemos. Señores, lo que nosotros producimos a través del impuesto, que ni siquiera es a través del impuesto, es a través del consumo. Más de 750.000 millones de pesos de 1 billón y pico que se recauda en impuestos, se recauda al consumo. El ITEVIS es una carga onerosa desde el punto de vista de los valores que tiene. Las excepciones fiscales que ascienden a más de 400.000 millones de pesos, eso hay que buscarle un bajadero. El financiamiento de 34 o 37 partidos políticos, eso no puede seguir siendo.
Esos barrilitos, esos cofrecitos, eso hay que buscarle un control también. Porque usted oye, por ejemplo, oyó al senador Iván Lorenzo diciendo que no, que se gasta, qué sé yo cuánto. ¿Y cuánto tú recibías mensual? Para gastarlo como te diera tu maldita gana, y discúlpame el término. Porque lo más fácil es buscarle control a lo que otros hacen. Ahora lo que yo hago, que no breguen con eso, que no inventen con eso. Y no podemos seguirnos manejando en ese contexto. No puede seguir siendo así. Tenemos que hacer una verdadera reforma fiscal, pero hay que meterle mano a 1.500 millones de dólares que se gastan todos los años en un barril sin fondo que se llama el Sistema Energético Nacional. Y póngaselo al 58, póngalo al 57 y calcule 1.500 millones. Son más de 80.000 millones de pesos todos los años que se van ahí en esa vaina, 6 o 7 mil millones de pesos mensuales. Es verdad que los gastos corrientes, así como señalaban los diputados y senadores de la oposición, hay que controlarlos. El gobierno no puede seguir, por un lado, reclamando que no tiene dinero para hacer las obras que necesita, y por otro lado, gastándolo a mansalva, como lo han hecho todos los gobiernos. No es solamente este. Y en ese sentido, la reforma fiscal, dice el ministro de Economía, Pavel Isra, debe ser equitativa y debe ser en función de lo que necesita el país, como señaló el presidente de la República, para mejorar la calidad de la educación, a pesar de que la educación no necesita mayor inversión. 290.000 millones de pesos tiene este año el presupuesto para educación. 290.000 millones de pesos, es el 4% del PIB, que está en 123.000 millones de pesos, de dólares el PIB. Usted lo multiplica eso por 57, por 58, y a eso le saca el 4% y le va a dar esa cantidad de dinero. Salud, atención primaria. ¿Usted sabe lo que es atención primaria? No es la construcción de simple oficina para poner inyecciones y para tomar la presión a la gente. Atención primaria es un concepto de salud fundamentado en orientación de la comunidad, con cuadrante definido con un médico familiar y cuadrante definido con trabajadores sociales, pero no compañeritos que no saben ni escribir. No, verdaderos trabajadores sociales que tienen control de cuántas mujeres salen preñadas en esa área, cuántas mujeres, damas, niñas. Y todo es un concepto de salud. Porque los hospitales son enfermedades, los hospitales no son salud. Es bueno que sepamos eso. Y en ese contexto, aquí no se ha invertido un centavo nunca en atención primaria. Nunca, nunca. Entonces tenemos que invertir en atención primaria. Para eso necesitamos recursos, pero necesitamos también mejorar la calidad del gasto. Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y cuando retornemos continuamos con mucho más de este su programa, ni más ni menos. No le cambie. Las redes, te lo digo. Gracias por mantener nuestra sintonía. Mire, Jean Alain, el ex procurador general de la República, aseguró que si el tribunal envía juicio de fondo a los imputados en el caso Medusa, su principal testigo lo será la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, al afirmar que lo es culpa del 70% de las pruebas presentadas en su contra por el Ministerio Público. O sea que solamente quedaría un 30%. Con un 30% le dan una perpetua a Jean Alain. Vamos a ver esta información que nos trae Wilfrido Pérez. Identificado que no hay enriquecimiento ilícito y que mucho menos hay lavado de activos. Esas son pruebas que no pudieron ser controvertidas por el Ministerio Público. En el momento en que el juez le dio la palabra al Ministerio Público para que contradiga, para que combata esas pruebas, esos argumentos, tuvieron que quedarse callados, no contestaron, lo cual, por su silencio, conforme el procedimiento procesal, el procedimiento procesal penal, pues se dan por incorporadas todas nuestras pruebas. Usted mencionó a Miriam Germán
y mencionó a Rodolfo Espiñeira, que ellos serían sus eventuales testigos. Sí, que podrían demostrar alrededor del 70% de las pruebas o de las acusaciones que presenta el Ministerio Público. Sí, así es, han sido presentados como testigos a descargo, y esto así porque respecto al plan de humanización, por ejemplo, 11 adendas prueban que esta gestión aprobó los 11 principales contratos del plan de humanización para la construcción de las cárceles, que esos contratos que fueron firmados durante mi gestión fueron continuados, que se pagaron 220 millones adicionales, que fueron extendidos en el tiempo, que fueron recibidas esas obras que supuestamente se iban a destruir, a derrumbar, pues fueron asumidos, y esos contratos contienen cláusulas que dicen que fue hecho de manera correcta lo que nosotros hicimos. Fueron pagados por parte de ellos, fueron continuados por parte de ellos, a pesar de que luego fueran abandonados también por ellos. Y eso hay que testimoniarlo, explicar las razones de por qué unas obras que están siendo criticadas por parte del Ministerio Público fueron aprobadas y continuadas por ella, y con pagos extraordinarios. Respecto al testigo número 2, que es el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira, pues Rodolfo Espiñeira era mi primer sustituto, era una de las 4 personas que tenía firma bancaria. Es la persona que firmó más cheques de la institución, mucho más incluso que yo durante mi gestión. Pero sucede que él es también el primer sustituto de la procuradora Miriam Germán Brito. Entonces, más de la mitad de las cosas que aquí se me han acusado han sido firmadas por él, no por mí. Incluso muchos de esos temas los desconozco por completo, y ha sido él el primer sustituto de Miriam Germán Brito, Rodolfo Espiñeira, quien las aprobó y quien las firmó. Y entonces es oportuno, necesario, que testimonie ante un eventual juicio de fondo, si fuera que remiten el caso a juicio de fondo. Bueno, Jean Alain Rodríguez es difícil que la gente lo defienda, porque tuvo una actuación muy desdichada. Jean Alain Rodríguez fue de las cartas que Danilo Medina se sacó debajo de la manga. Nadie sabe de dónde salió Jean Alain Rodríguez, ni para dónde iba. Lo hizo primero director de lo que era Sedopex, que tiene otro nombre. Y de ahí, de un momento a otro, para sustituir a un hombre como Francisco Domínguez Brito, lo nombra Procurador General de la República. Válgame Dios. Sin ningún concepto de nada, pero se creyó omnipotente y tenía hasta un proyecto político presidencial. Él pensaba que podía ser presidente. Como todo el que en este país maneja 4 motas, encuentra 10 o 12 alabarderos que empiezan a decirle que usted es presidenciable, que usted es presidenciable, que usted es presidenciable, y se vuelven locos. No hay uno que haya pasado por educación que no se crea presidenciable. Miyagi no sirve para nada. Que ese es uno de los primeros decretos que tiene que haber, la sustitución de Miyagi en educación. Pero todo, qué manera. Y Jean Alain Rodríguez la ha pasado peor, porque en definitiva lo que le hizo a Miriam Germán Brito en aquella famosa reunión del Consejo de la Magistratura fue desastroso. Y Danilo se lo permitió en esa época que era presidente de la República, que para mí fue un mandato de Danilo, porque tanta perversidad no podía ser producto de una mente como la de Jean Alain solamente. Aquí hay gente que se presta a todo con tal de mantener poder. Y caro que la ha pagado. Caro que la ha pagado, como la ha pagado José Ramón Peralta, todo ese poder indiscriminado que tuvieron, el penco, y una serie de gente que no eran políticos ninguno. Eso se lo inventó Danilo a todos. Por eso es que digo que los políticos son los que tienen que responder ante las situaciones y ocupar los cargos, porque son los que crean compromiso con las bases de sus respectivos políticos, del que fuera. Vamos a esperar en qué parará la cosa, caballero, independientemente de que nunca se había visto en la historia de la bolita del mundo de Dios un expediente de más de 12,000 páginas, que el Ministerio Público no sabe ni lo que va a hacer con eso. Penosa y lamentablemente. Tiene gente devolviendo
miles de millones de pesos que se robó y a los que ha garantizado que no irán nunca a la calle y están disfrutando de lo que se robaron. Óigame usted. Pero así la tenemos. Así la tenemos. Miren, el caso de, en caso de que la República Dominicana logre llegar a una situación de fortalecimiento de sus instituciones, sería eminentemente importante que logre establecer una situación política donde el presidente entienda algo que hemos dicho, que lo importante es reformar aquellos puntos de leyes, no necesariamente la Constitución de la República, de leyes que merecen ser transformadas, porque esas mismas leyes, con su transformación, pudieran transformar la vida de los dominicanos en su mayoría. Miren, crear un sistema educativo funcional donde los niños, los adolescentes aprendan a pensar, a deducir, que no le tengan miedo a las matemáticas, porque las matemáticas son las que permiten el razonamiento lógico. Si usted no aprende matemáticas, es muy difícil usted aprender a razonar, a deducir, a deshilachar cosas, a buscar el sentido de las cosas, a leer un párrafo y entender lo que dice de forma tal que usted pueda decir de 5 o 6 diferentes maneras lo mismo, porque usted entendió el contenido de lo que leyó. Y esa transformación de nuestro sistema educativo, no necesariamente con más inyección de recursos, porque el recurso tiene de más, lo que hay es usarlo bien, pudiera aumentarse necesariamente posteriormente, pero es lo que tenemos. Pero miren por dónde pudieran dar una reforma constitucional. Ustedes han oído hablar de Cholitín. Pues Cholitín, tenemos una foto de Cholitín ahí. Mire, ese sujeto es reformista de la nueva trova de reformista hoy en el PRM de Higüey, de la traba de Amable Aristi Castro, que Dios lo tenga, como ha dicho un amigo mío, que Dios lo tenga en el infierno. El senador electo por la provincia de la Altagracia, Rafael Cholitín Duluc, mantiene como posición que se elimine el nunca jamás de la Constitución de la República para así darle acceso a que presidentes tengan la oportunidad de aspirar nuevamente al cargo una vez agotados sus 2 periodos. Y con esta eliminación se daría paso a que presidentes como Luis Abinader tengan la libertad de postularse una vez agotados los 2 periodos que permite la Constitución. Lo de 2 periodos consecutivos, eso no es para perpetuarse en el poder. ¿Cómo es posible que un hombre como Luis Abinader, que ha hecho un tan buen trabajo, lo jubilemos tan joven? Tenemos que darle oportunidad a Luis Abinader porque va a salir para su casa jovencito. ¿Por qué hay que limitarlo para que dentro de 2 periodos, dentro de un periodo más no pueda volver? Óigame, ese sujeto de la traba de Amable Aristi Castro, los reformistas aspiran a que sea un bateo y corrido. Bueno, pues yo no he oído a nadie reclamándole a Cholitín, ni del Palacio respondiéndole que no. Y yo le voy a decir una cosa, yo soy de lo que creo que al presidente pudieran engordarle los oídos con este asunto.
y mandar una reforma constitucional, los senadores y los diputados se apandillan y le aprueban el corrido, el bateo y corrido al presidente. Y habría que ver si él veta es que se apruebe. Con esto me voy y mañana nos vemos para continuar hablando de este asunto a las 7 de la noche. Mientras los dejo con Dalia Grullón sin rodeos. Buenas noches.